Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, una apoteósica reunión musical con ilustrísimas personalidades del arte. A propósito de esta joyita que está acá, que ya se las ha recomendado bastante, UPA quiere decir que obviamente no quiere decir lo que decían en aquella época que quería decir, quiere decir otra cosa. Para eso estoy acá con Francisco Fábrega, artista que hizo esta preciosidad, como ustedes pueden ver, se ve bonito. Se supone que, después vamos a preguntarle, era el original de cómo iba a ser ese cassette tan bonito que tengo yo en mi casa, que se me olvidó traer porque soy estúpido. Además está... No lo traje en público, no lo traje. Mario Planet, guitarrista, músico, compositor, cofundador de la banda. María José Levín, a quien amamos por ser una artista tremenda y por esas voces increíbles que escuchábamos en los discos de UPA. ¿Qué quieren que les diga? Estoy en mi salsa. ¿Cuánta juventud se me vino encima en el trolley, ¿dónde más? En Matucana, ¿no? Me acuerdo más del estadio Chile, que todavía no se llama Matucana. ¿Se acuerdan ustedes, no? Sí. Eso está grabado. Y yo salgo en la primera fila. El que gritó todo el rato era yo. Ah, lo voy a buscar, yo tengo el DVD. Me vas a reconocer. Bueno, era bonito en aquella época. Todos los jóvenes son bonitos. Han pasado algunos años. Bienvenidos, bienvenida, un gustazo. Muchas gracias. Y ya que estamos por este lado, partamos así como en orden. Sí, bueno. ¿Por qué tan bonito? ¿Por qué no fue así al final? Porque fue una decisión de marketing. Marketing. Sí, como siempre. Ya existía el marketing. Sí, claro, obvio. A ver, el jefe de marketing, que era Max Quiroz, que era el encargado, que era el señor Emi, que era una gran persona, que fue el que me encargó me encargó la pega, básicamente. Y entonces ahí yo entré a trabajar con los chicos a presentarles ideas y tal. Y apareció la idea de la manícula. Esa manito se llama manícula. Esa manícula que están todos que denota dirección. Entonces lo pusimos para arriba, reforzando la idea de UPA. Y nada, se armó análogamente, en una época en que no había computadores, el tablero, la tipografía helvética, que la dibujé a mano, y la expandí a mano, porque está expandida. Luego definimos el color, las sombras de la manito y las uñas se hicieron con letra C, que era un autoadhesivo. Suena como rústico. ¿Te equivocabas? Sí, es que era a mano. Eran hojas con tramas, con textura. Tú comprabas la hoja y venían muchas texturas distintas y tú luego con el cuchillo cortabas y la ibas pegando. Cut and paste. Tal cual. Y ahí apareció, entonces la idea era que el formato del cassette es muy parecido al libro, porque tenía una portada, un lomo, una contraportada. Total. Y por el otro lado estaban las letras. Sí, pues habría. Claro, entonces era muy parecido. Y bueno, y eso fue también la idea de como retomar eso, ese formato para hacer el libro, o sea, como transportar no sé, como un viaje en el tiempo, transportar el cassette a un formato libro ahora, que básicamente son los mismos elementos que componen el paño, ¿ya? A imprimir. Entonces, bueno, cuando le presentamos el diseño a Max, que era el que cortaba, porque era la Eni, era el sello, era los que ponían las lucas, me dice, bueno, sabes que está súper bonito, pero vamos a tener que ponerle una foto de los chicos. ¿Por qué? Porque no los conoce nadie y nosotros necesitamos que los conozcan, necesitamos poner
este era como el inicio de del boom del pop chileno. Estamos hablando del año 85. eso para 86, contextualizar a la gente que nos va a ver, 86. que lo más probable es que Sí, 40. no haya ni nacido en aquella. Sí. Entonces, para ellos era súper importante que, como no nos conociera, y nosotros teníamos ya una invasión desde Argentina, entonces con los peinados nuevos de Soda Stereo, bla, 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 los Enanitos Verdes, etcétera. Entonces, era muy importante que la gente pudiera reconocernos en las carátulas, al menos, ¿cachai? Verle las caras. Ese fue el argumento que me dio Max para poner la foto. Entonces, no teníamos foto, entonces dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Hagamos una foto, llamen un fotógrafo. Y ahí entra Gonzalo Donoso, que era como también del lote. Hay que entender también el contexto, que era una época en que éramos gente que veníamos de lados muy distintos, que hacíamos cosas muy distintas, o sea, había músicos, yo era diseñador, yo soy diseñador gráfico, había arquitectos, y que todo funcionaba en base a una serie de eventos en los cuales nos juntábamos, como no sé, por el Encuentro de Arte Contemporáneo en el Instituto Cultural de Las Condes, los festivales de la ACU, en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Chile, digamos, y todo esto a partir del año 83, digamos, cuando comenzó con la explosión creativa que dio fin a el apagón cultural, digamos, claro, dictadura, ¿no? Antes que eso había estado el Canto Nuevo. El Canto Nuevo, claro. Antes nada más Cecilia, pero el Canto Nuevo que era mucho más artesanal. Sí. Trajimos también a Carlos Necochea que nos contó cómo era esa época, que también era, ¿cierto? Grande. Sí. Pero es otro estilo. Sí, ¿no? Acá estamos hablando derechamente de algo que a algunos les suena peyorativo, que a mí me encanta, que es la música pop. Pop, sí. La música pop, que nosotros, increíblemente, estamos hablando del año 83 y no teníamos música pop propia. Tal cual. Entonces estamos hablando de que estamos naciendo a una industria. Estos son los primeros pasos. Correcto. Todavía era como lo amigo, pero había contratos de por medio y había que respetar todo eso. Claro, y bueno, entonces nos hacen ese pedido. Yo llamo al Gonzalo. Gonzalo era una de estas personas que pululaba entre, no sé, entre las fiestas del trole y nos conocíamos todos. O sea, en realidad un carrete eterno, la Javiera, Vicente Ruiz, la Patricia Herrera. O sea, era como una familia de gente que se iba juntando como en muy fiestas grande. Y en tocatas, ¿cachai? Como en respuesta al Canto Nuevo también, porque era como una reacción, ¿no? A como una cosa triste del Canto Nuevo. Y esto era como mucho más... colorida. Claro. En las artes visuales también. Yo soy un infiltrado del Canto Nuevo en el pop. Sí, más que sí, no, claro, se sí. nota cuando Sí. escribes en el libro, se nota que tú estás infiltrado acá. La mayoría. La idea de que Sebastián también. Un poco Sí. menos quizás, pero Sí, pero igual. Ustedes estaban en el pedagógico, no, pues no estaban en el pedagógico, es más público. Sebastián estaba en Concepción, Ah, yo estaba en el pedagógico. Bueno, yo había prometido que te iba a hacer la pregunta maldita a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer este libro? El reason why. Finalmente, no, o sea, una respuesta que evoluciona finalmente. Yo diría que, entre otras cosas, creo que me di cuenta en algún momento que había como dicen algunos por ahí, algo que podía ser presentado bajo otro ángulo y que valía la pena. Yo me pregunté ¿para qué? Y me di cuenta que el para qué, aparte de transmitir historias, más bien, y como soy lector, yo me di cuenta que a veces las simples historias te pueden llevar a la iluminación, digamos. Entonces me dije, voy a presentar esto que hicimos bajo otro ángulo, entre otras cosas, ¿no? Porque eso me permite también comunicar, transmitir a mi hijo, a mis amigos, a la gente que le gusta el grupo, a mis colegas, transmitir, creo que es una cosa importante. Y creo que me dije vale la pena, porque ahora, contestando algunas preguntas, me di cuenta que si la gente hubiese podido escuchar, por ejemplo, las letras
de nuestra presentación en Viña hubieran comenzado a dudar de esta idea que nosotros éramos más bien de la dictadura. También había el rumor de aquellos entre los fans, que me lo mataron en el libro, de que ella Llora era una familiar de un detenido desaparecido llorando en el centro de protesta. Es que también. También era. Es que también. También fue. Porque al fondo es lo que uno siente. Yo lo sentía así, Sí, yo es mismo. que cuando lo hicimos era una mujer que llora, ¿te acuerdas que estábamos? La cosa era... Y ahí fuimos construyendo. Y eso lo hizo Capó, ¿no? Sí. El clip. El clip la hizo Con genial. Claudio de Sola, la marca Rigoberta, Claro. las musas. Yo quiero preguntarte algo de fan, como fan. Ah, Me voy a sacar mi careta de librero. ¿Por qué no fuiste más importante con lo importante que fuiste para nosotros? Tu colaboración tan pequeña, pero tan grande a la vez. ¿Qué crees tú o lo que se pueda contar, si es que no se puede? Bueno, hemos hablado de este tema en otros conversatorios. Era una época compleja para las mujeres músicos. ¿Ya? No sé si solamente en Chile, yo creo que en todos lados. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Sinéad O'Connor, ¿no? Todo lo que le pasó a ella, todo lo que vivió, todo. O sea, una mujer en el escenario era complejo, era como muy novedoso, también era muy nuevo. Entonces yo, en verdad, en este momento tengo una sensación parecida a la de Mario, que creo que mis recuerdos son más bien positivos, ¿no? Digamos, siento que lo ocupa como grupo, me abrieron un espacio que la verdad no tendrían por qué haberlo hecho, porque no es que necesitaran urgente un tecladista ni otra cantante, ¿no? Sino que, o sea, el tecladista, claro, pero también Hugo podía haber existido y existió después sin teclado. Pero yo creo que fue parte de lo que está diciendo el Pancho, un momento muy lindo, que yo creo que para todos nosotros es inolvidable, como de colaboración, de inclusión, ¿ya? Y bueno, a veces las cosas buenas no duran tanto, ¿no? Tú tienes una frase en el libro que dice, fue lindo mientras duró, y de verdad fue lindo mientras duró, fue bueno mientras duró, pero yo lo puedo ver por varios lados, y prefiero quedarme con el lado positivo. Siento que yo también tenía otro camino musical, ¿no? Yo tenía un lado mucho más experimental, de hecho que después se materializó en María Sonora, y creo que los Jupas, bueno, fueron una escuela para mí, una escuela súper importante de cómo se hace buena música, de cómo se es profesional en un escenario, de que yo no tenía esa escuela para nada. Y luego cuando salí, pude aplicar eso a mis otras bandas y estoy súper agradecida, la verdad. Creo que fue lo que tuvo que ser, no, ni más ni menos. He dicho. Publíquese. Pero justamente lo que ella dice de que era más experimental es lo que a mí me encanta. Yo lo digo en el libro. ¿Qué dirección hubiésemos tomado? Porque verdad que la mujer era como de grupo folclórico, o una mujer que cantaba canciones de protesta como la Isabel Parra. O un objeto, que no era el caso de nosotros. Pero la onda de una rockera, y además yo creo que la gente se sabe de las películas y me da cuenta. Sí. Una comadre, como la José, que se lanza en el escenario y te digo que los compadres se han pasado cualquier película. Era empoderado. Era totalmente, así que vamos a darle. Así. Sí, pero antes de todo, estaba antes incluso de los primeros auxilios. Sí. Tú estabas ahí, o sea, eras parte de todo ese conglomerado que giraba en torno a Vicente Ruiz. Claro. Y a su performance. Sí, yo estuve en el Hipólito. La performance Claro. en Hipólito, la Bernarda Alba, Sí, etcétera. Yo fui a mirar eso. Donde había una propuesta escénica y musical que era única, porque eran eventos de una sola, se daban una sola vez, ¿ya? El Hipólito fue una cosa monstruosa, se hizo una sola noche en el trole, y esa weá para mí es el año cero. Es el año O sea, cero, ahí empezó el año cero de toda la cultura, movida, ¿no yo es me cierto? perdí. Sí, de la sí, sí. movida cultural, de la movida chilena. Claro, bueno, y era la José y la Javiera Cereceda, Barra,
Estaba el Silvio. Estaba el Silvio, estaba Cabeza. Estaba Ángel. O sea, también ahí iniciaron varias bandas. De hecho, primero actores, bailarines, músicos que circulaban en torno a un guión que armaba el Vicente y una figura de movimiento que se daba una sola vez, y era alucinante porque ocurría eso y era una fiesta y se acababa después nunca más. Después venía otra y otra y otra, y después vino primero Auxilio y después vino UPA. No. Sí. No, y aparte que... Digo, la José en Quiero decir la José en UPA, claro. Quizás, ¿no? Claro. Sí, yo traía ese bagaje un poquito, sí, como medio no, yo creo que ya había tocado, es que ella, la José, está en el primer álbum. Y yo me acuerdo la foto haciendo coros. Yo estaba recordando sí, estaba tratando de hacer memoria. Exactamente qué año fue y en qué momento fue que hicimos la foto de UPA para el cassette, con el Gonzalo Donoso en el estudio ahí en Vitacura. Y eso fue el año 86, ¿no? Sí. El Hipólito fue el 84. Sí, pero estaba construyendo su rato. Yo sé. Como generaciones, más bien. Como generación. Ya ni me acuerdo. Claro, como generaciones. Como generación, sí. Sí. Pero tú no estabas ahí. No, por eso, a eso voy. Bueno, es que voy a investigar, pero yo me perdí el Hipólito, quizá en qué estaba. Pero por ejemplo, yo a Piga, que es como... Yo lo conocí en el trolley, en una fiesta que puede haber sido... corten eso. Que puede haber sido cualquier fiesta como la que está diciendo el Pancho. Nos cruzamos con el Piga, nos caímos bien, qué sé yo, bla, bla, y ahí empezó el romance que duró bastante. Y que también fue importante, pues fue súper importante, porque de ahí yo estaba bastante en la sala de ensayo, del UPA, a pesar que yo hacía muchas otras cosas, pero ahí surgió Primeros Auxilios. Entonces, yo creo que, claro, fue una linda melcocha artística y musical. Estaba en la fiesta del Pablo Ornechea, en blanco. ¿Te acordáis? Que están citadas en el libro de Óscar Contardo en la era ochentera. Hay un capítulo que se llama Pablo Ornechea. Qué bonito esto, porque hemos hecho libros distintos y hemos contado la historia desde distintas perspectivas. Entonces, por ejemplo, lo que se acuerda de Mario, a mí se me borró por después en el libro ese de María Sonora. Claro, seguramente hay cosas que no se acuerda para nada, ¿me entiendes? Y bueno, si Pancho hace un libro también va a ser lo mismo, es como que hay flash de todos lados y que reconstruye, yo creo que lo más importante es un contexto histórico de Chile, de Santiago, que fueron unos 10 años, yo creo, pongámosle de los 80 a los 90, que son súper importantes, yo creo, a nivel histórico, súper artístico histórico, porque se generó algo que nunca más se ha vuelto a generar, creo yo. Bueno, Mario lo menciona aquello precisamente de libros varias veces, de que es su visión con sus recuerdos. Cuando hablas con Sebastián y cuando hablas con Hernán, también se cumple. Claro. Entonces yo creo que los arqueólogos del futuro van a tener que juntar todas estas memorias que, como lo dices tú, de lo que escribió Oscar en su libro, lo que escribe Mario acá, lo que escribe... El Hernán también es una persona súper importante. Sí, para ir juntando todos estos retazos de lo que estaba pasando, porque los que lo vivimos también vivíamos el momento. Como público. No como público, claro. No, claro, yo pertenecía lo más mínimo a la escena, no tengo dedos para piano para nada. No está hablando, estoy asistiendo al nacimiento de un movimiento. Claro. Si alguien está tratando de hacer alguna para no morir. Claro. O sea, yo iba a un show para no morir de aburrimiento y me tenía que ir corriendo porque venía el toque, entonces todo ese tipo de cosas es mi experiencia. Interesante la edición también de público, súper interesante, importante, así que deberías hacer un libro. Sí, yo te pongo en contacto con una editorial. Santiago Andrés. No todos quieren escribir mi memoria, pero por otra cosa, que después de cámara fuera de cámara se los puede hacer. Se fue, Pablo. Sí, lo perdimos. No, pero ya va a volver. Debería tomar aire o a ver qué pasa afuera con ese sonido que nos asusta. ¿Cómo era hacer arte, Francisco? Arte visual, gráfico, ¿cómo era? Uno se acuerda de la Ramona Parra y hasta ahí llega. Tenía varias caras. Nosotros teníamos, digo nosotros porque éramos dentro de todo este conglomerado que hablamos. Yo formaba parte de un pequeño grupo de artistas donde estaba Leo Vidal. ¿Con la revista?
con la revista. ¿Tú tuviste ahí también? Sí, estuve ahí. Con el Coco Delgado, que es arquitecto, conmigo, con el Leo y con Enzo Rondel. Con los que salíamos a grafitear stencils. ¿Cómo se llama? Daga. La revista se llama Daga, sí tuvo un número. Pero Maravilloso, ¿no? Maravilloso, increíble. Y Leito se fue el año pasado, una de las penas grandes. Y nada, entonces bueno, hacer arte tenía esa cosa, bueno, entonces la cosa estaba como dividida como en distintos lotes que nos mezclábamos todo en realidad. Estábamos nosotros que salíamos con unas matrices de cartón gigantes que las pegábamos, salíamos de noche con toque de queda, las tirábamos en Bellavista en los muros y salíamos arrancando y al día siguiente íbamos a mirar y a regalar la risa. Era como el departamento de grafismo, el departamento de pintura, el departamento de danza, el departamento de música. Claro. Como de una gran, gran cosa, entonces digamos, de una oficina a la otra. O se ubicaba. Eso era por un lado la cosa como más underground, y por otro lado yo trabajaba en una galería que se llamaba Espacio Cal, que es un lugar muy importante, muy famoso, que estaba en Vitacura, en el Castillo. Y ahí fueron las tocatas de primer auxilio, la primera tocata de electrodoméstico. Sí, yo tengo eso y estoy trabajando en un documento. Sí, una cosa blanca un teatrito, era un cine. Espacio Cal. Sí, pero era un cinearte, me parece. Cinearte, sí, Cine Club. Sí. Porque yo trabajaba ahí y una de mis misiones era como como era parte de este lote, contactar a los amigos y hacer las tocatas, y así llegaron los electrodomésticos, y llegaron los primeros auxilios. ¿Tú no tienes grabado eso? Sí. ¿No tienes grabado lo de primer auxilio? No tengo lo de primer auxilio, tengo lo de electrodomésticos solamente. No tengo lo de primer auxilio. Y tengo los prisioneros también, pero en la parroquia universitaria. Pero eso es otro tema. Bueno, y entonces eso era como la otra pata, como la pata más el establishment. Y por otro lado yo hacía diseño gráfico. Entonces atendía también clientes, básicamente catálogos de muebles, memorias, ¿cachai? Logotipos de emprendimiento, de cassettes, cassettes de música. Hice el de Viena también, el primero de Viena. Bueno, súper rico. Muy bueno. Buenísimo. Sí. Y el de Aparato Raro. El primero de Aparato Raro. Pero creo que al final como que no les gustó, hicieron otro. Pero lo mismo. Yo me quedo con el de UPA y el de Viena. Y después hice otros más, pero muchos años después. Entonces nada, era peligroso, la cosa callejera. Era interesante con los amiguitos artistas, con la Bruna Trufa, con el Pablo Arnechea, Bernie Birner, Miguel Isa. Se hizo un mural, por ejemplo, organizamos la pintura de un mural en la galería, que tuvimos que cubrirla de cartón porque una galería de Vitacura, con una dueña bastante, ella era maravillosa, la Luz Pereira, pero tenía límites, ¿cachai? Entonces me decía, ¿pero cómo voy a traer a estos chicos que van a pintar los muros? Sí. No, mejor forrémoslos en cartón y después se llevan el mural y lo ocupan en otra cosa, ya. Y entonces tuvimos que forrar la galería en cartón. ¡Qué buena idea, todo! Es muy buena idea. Y estuvimos, no sé, como unas 3-4 días con este lote, Bruna Trufa, Bernie Birner, o sea, 18, 20 años pintando ese... No me acuerdo mucho, pero... Yo lo tengo, también es parte de lo que estoy haciendo. El nombre es inolvidable. ¿Qué? Bruna Trufa. No me acuerdo mucho de ella, pero el nombre es inolvidable. Sí, linda ella. Llamarse Bruna Trufa. Entonces, bueno, y ese mural ocurría al mismo tiempo que los prisioneros tocaban en la parroquia universitaria, que los primeros auxilios tocaban, en una semana más tocaban los electrodomésticos, en el mismo lugar, ¿cachai? Se desarmaba el mural, se usaba para otra tocata, se usó para una tocata de los Pinochet, ¿ponte tú? De los Pinochet. Sí, pues el mural, porque al final todo se enrolló,
Se secó, se mostró, se hizo la inauguración, fueron toda la gente, ¿cachai? Encontraron así, un mural hecho por, no sé, por la Bruna, Pablo... ¿Cabeza o no? No estaba Cabeza. No estaba Cabeza. No alcanzó a llegar Cabeza, no sé por qué. Y entonces tenía como todos esos lados, que era todo nuevo, ¿cachai? Y urgente, era todo urgente porque nadie sabía qué iba a pasar mañana, ¿cachai? Y además que estábamos desconectados del mundo, no sabíamos qué pasaba, hasta que empezaron a llegar los amiguitos de Alemania, los retornados, ¿cachai? Que llegaron con la música. Ese es otro tema. Sí. No, pero mi pregunta para ti es la misma que para él. ¿Cómo era hacer el ritorno? Música que no sonara a protesta, pero que era en aquella época? O sea, yo me doy cuenta, escuchando los relatos de Pancho, que nosotros éramos un poco menos arte. Sin embargo, gravitábamos más hacia esa vertiente. Pero andábamos también tocando como en la tele, como en los festivales. Y hacer música era, mira, una cuestión de supervivencia. O sea, era súper glamour de repente, sobre todo cuando empezamos a figurar. Digo súper glamour para callar, pero de repente había que ponerle pino porque es una pega también. Hay que pasar la olla al final. Entonces, hacer música era con el cinturón muy apretado. Me acuerdo que hicimos casi un pacto, pero tácito, sin de apretarnos el cinturón, apretar los dientes y ponerle. Estábamos reconvencidos, además que nos encantaba. Entonces eso, el apreté de cinturón, el alambrito, los medios que teníamos. Dios bendiga a la mamá de Sebastián que nos mandaba sándwiches a la sala de ensayo. El otro día hablé con la Cata Valdés, que era mi pololo en ese tiempo, y me dijo, pero yo me acuerdo que fuimos a la mezcla del disco con el Hernán Rojas, al estudio. ¿Dónde mezclaron el disco? Todo en Horizonte. ¿Horizonte dónde quedaba? En una plaza que está en el estudio Horizonte, ya, ahora me acuerdo. Entonces era como un poco eso, fue, yo creo, para muchos. O sea, afortunadamente, yo creo que para algunos era más fácil poder trabajar y hacer otras cosas. Yo creo que la música y hacer otra cosa no funcionaba mucho, había que ponerle color. Porque ensayábamos todos los días. Todos los días. 8 horas. Sí. O sea, era un trabajo realmente. Sí. Era una pega súper así, responsable. Hay que ser. Y cuando alguien te dice, no sé, una persona que sabe poco, así tipo Hernán Rojas, dice, oye, son buenos ustedes, ¿qué pasa ahí? Suenan bien, tienen un futuro, no sé, ¿cómo lo habrá dicho? Le ponemos otro hoyito más al cinturón y seguimos dándole, o sea, con más ganas. El primer piropo fue después del primer recital oficial, que en realidad fue el primer recital de UPA en el Camaranegro, donde Eduardo Vergara, que era sonidista en Santiago y en Chile, que hacía gente muy sofisticada, nos dijo que, wow, que nos esperaba eso. ¿Y por qué? La verdad es que no era onda el plan, business plan, donde tenemos que ensayar, así que todo aquí a las 7 y después nos vamos a ching, 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 sino que yo creo que mucha gente, los que tengan la suerte de mirar esto, han pasado por eso, que es lo entretenido, lo exaltante que es crear con un grupo de gente con lo cual tú te entiendes y más encima con lo que te gusta. Entonces es como el primer motor, el placer de la música, y después, puta, si podemos hacer eso todos los días y todo el año, hay que ponerle más encima. Y si además te da para comer, mejor. Por eso. Uno come para poder seguir tocando con el grupo, para seguir creando. Me encanta ese sonido. Y en el caso tuyo, además tiene ese pequeño detalle de que es mujer. Pequeño.
O sea, la verdad, considerando la época, además. yo creo que no, en ese momento no existía ninguna conciencia de que yo pudiera tener algún tipo de limitación. Yo creo que fue todo lo contrario, la verdad. Porque yo tenía como incluso más actividades que ellos a veces. Yo era bailarina en ese momento. Bailaba en 2 compañías al mismo tiempo, que era Vicente Ruiz y la Hernán Baldrich, que era una compañía aquí del Teatro Las Condes, que era bastante seria y profesional. ¿Cachai? O sea, estaba en 2 compañías que en un minuto me tuve que decidir, ya, soy músico, soy bailarina, ya, soy músico, pero música. Pero hubo un momento que había sido el año 82 creo que hasta que entré a tocar con Hugo, que yo hacía las 2 cosas al mismo tiempo, más encima, bueno, trabajaba con Vicente, que era performance, que no era lo mismo que baile, porque era como mezclar. Y más encima, yo estaba estudiando en el conservatorio, yo estudiaba canto en el conservatorio, canto lírico. Entonces, la verdad, yo pensaba en un momento, ¿en qué minuto hacía todo eso? ¿En qué momento teníamos como para hacer? No había sé, celular. No había teléfono, no había... Creo que tiene que ver, ¿no? El tiempo era distinto. Sí, habían miles de... O sea, yo no estaba en ninguna actividad como femenina, por así decirlo. Tú vivías, ¿no? Yo creo que tú haces lo que había que ser, nosotros también. Y nos considerábamos artistas. Eso fue lo que te ayudó, ¿no? Nos consideramos artistas. No lo veías como un límite. Ahora yo debo confesar que de todas maneras se siente cuando un grupo de pelotas pasa a ser un grupo de pelotas más una pelota. Cuando entra un componente femenino, yo sentí esa fue algo que me enseñó la vida, o sea, la llegada de la José me enseñó algo, porque yo había estado siempre con puros grupos de música de compadres. Como un club de Toby. Una vez tuve una experiencia, fue una de las primeras que yo tuve, en un festival de colegio, donde éramos 3 y 3. Y era súper bonito, era como muy para festival de colegio. Al cantar a José yo sentí una cosa así, bien particular. No podría describirlo. Yo no sé si lo escribí porque realmente dije no nunca tanto, o sea, ¿cómo voy a hablar de eso si es algo que no puedo explicar? Era interesante porque mi postura en el grupo era como bien distinta también, bien como diferente, porque no era frontwoman, ¿me entiendes? Estaba atrás, estaba en un instrumento, y yo me sentía la raja estando ahí, porque era como, wow, o sea, mantener las teclas, ¿cachai? O sea, para mí era muy importante, además yo amaba el piano, yo había estudiado piano antes, desde los 15, y lo amaba el piano, y sabía que ni iba a ser pianista, ni iba a tocar a Chopin, ni Beethoven, pero ya el hecho de estar tocando ahí, y un instrumento, y como que yo me sentía como muy seria, algo muy en serio, ¿no? Era algo de chacota, claro. Que era con la orquesta, y la era parte de la orquesta. Claro, era parte de la orquesta, por ejemplo, en ese momento, ¿quiénes mujeres eran? Por ejemplo, las tecladistas de Prince, que yo la admiraba. Totalmente. De verdad que los mirábamos, de repente los veíamos en los programas de video, en los no sé cuantitos. Claro, las músicas, porque Prince siempre tocaba con mujeres. Yo me sentaba súper interpretado porque me sentía muy bien, yo cachaba que ese compadre había captado algo. Y captó algo y llevó puras músicas mujeres. Tenía músicas bacanes como la Chila Escobedo. Chilaí. Hernán Rojas trajo la Chilaí, de hecho, pocos años después, en el 95, al grabar a Solus. Mira. Que fue como el proyecto de Hernán. Estuvo solo. Sí, pues estuvo en Viña, exactamente. Chilaí estuvo en Viña. Claro, entonces habían algunas. Tenía una mandíbula preciosa. Bueno, en ese momento, ya después hubo bajistas y qué sé yo. Y antes de echarse el pollo, tuvo un grupo con 3 comadres. ¿Prince? Prince, que se llama Third Eyes, no sé cuánto. Justo antes hizo un álbum con ella. Entonces ahí como que no sé, yo cacho que ahí. Pero era no éramos conscientes de eso, la onda, captemos la femenina, como Prince. Pero yo sentí que había algo distinto. ¿Es que había algo distinto? Lo digo desde afuera. Abramos un poco si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta, Valor, porque... No se peleen. Sí, porque... A ver, yo tengo esta experiencia, soy bien músico, me gusta harto. Yo les contaba antes que llegaras que los vi a UPA, yo realmente los vi 2 opciones en Valparaíso. Uno fue en el festival, después del Festival de Viña, que cuando estuvo Sumo, la única vez que estuvo Sumo en Chile,
tocaron UPA, tocó Aparato Raro, GT, Sumo, creo que nada más. Sí. Y antes los vi en una presentación que hicieron en Valparaíso, donde estaba con los Mayos, había como un centro de convenciones y ahí tocaban, también tocó UPA. Para nosotros, de esa época, los pseudopanquitos de esa época, era casi como ver una versión de Cure, ¿no es cierto?, Sí. a la chilena. Sí. Para nosotros era más o menos lo mismo. O sea, era eso. Entonces, la pregunta mía es, ya pasaron por todo esto, ¿ustedes tienen conciencia de que son parte de la historia de la música de Chile? El impacto que tuvieron en un montón de gente. Y con 4 discos. Sí, O sea, otro disco. Tienen esa conciencia porque realmente Qué buena pregunta. Quiero escuchar la respuesta. Digamos. es parte de la historia de Chile. Eso te lo dice la gente, fundamentalmente. Te lo dice la estadística, te lo dice el hecho de que yo venía para Chile, nos metíamos en un taxi, pasaba la canción, en un supermercado. Yo digo, no sé, claro, hasta qué punto donde marcamos la historia de la música chilena, pero hay algo que quedó acá dando vueltas. Y yo creo que trabajamos para eso, no para la posteridad, trabajamos para que fuera bonito, que alguien que hace un lindo mueble, alguien que hace un lindo zapato, ¿captan? Entonces, si marcamos eso, si yo me acuerdo que de repente había comentarios de la gente que nosotros en lo que nos distinguía a otros grupos era que tocábamos bien. Mucho. Sí. O sea, era superlativo el sonido que tenía UPA. Tenía muy buena producción. Una producción pero impecable, o sea, estaba lejos de todo lo amateur que teníamos en esa burbuja musical que hubo en ese periodo, ¿no es cierto? Sí. UPA era perfecto, si ir a escucharlos, era escuchar lo mejor que en el disco. Era un sonido impecable, que estaba a nivel internacional, o sea, era como agarrar esto, y hay otra parte, suena perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea, porque, como te digo, eso lo buscamos. Porque también yo creo que la José y Pancho que trabajan conmigo, ¿sabes? Sí. Sé que también somos fan de música y para mí sería un drama, sería horrible no estar a la altura, por lo menos, ¿cachai? La intención, la honestidad de la música que me llena. Entonces también, en el fondo, nosotros somos un poco fans armados, ¿cachai? Y cuando dice los Cure, claro, a mí me exaltó esa conjunción de luz y sombra, bueno, de esa época, porque era el momento. Una vez un fan me escribió que su vida era triste, no sé, algo así, hasta que, bueno, quizás 2000, le puso luz a mi oscuridad. ¿Cómo Sí. estaría? ¿Ah? ¿Cómo estaría con Luis Armilio? Bastante... O sea, si un compadre sintió eso, A mí me encanta todo. y él siguió, ¿cachai? Y me dice, o sea, yo intercambié un poco con él, y el compadre es así, un buen nostálgico, como... Yo entiendo esa canción, porque esa canción me llegó de una forma parecida a lo que él siente. Entonces, ese puro evento ya me... ¿Y tú, María José? Porque, disculpa, antes de he escuchado a varias personas que, oye, ¿y vas a traer a Mario Plata? Sí, quiero hablar con él porque vamos a hablar del libro. Al final terminamos hablando de una época y con... Pero Mucho mejor, sí, por supuesto. Pero la pregunta era, ¿y María José de los himnos a venir? ¿Y por qué? Porque ella era la vocalista de UPA durante mucho rato. No, ella cantó en varias canciones, pero no era la vocalista. UPA tenía 2 cantantes, para que le quedara un tercero, como dijiste tú delante. Pero sí, pues, la gente, Asociados. con todo lo Eso sí lo lo poquitito debemos. que has dado de tu currículum, que es increíble, que te recuerden como la voz de UPA es... Que eso Porque fue marcaron. responsabilidad de Hernán Rojas. Yo la otra vez le dije en un conversatorio que tuvimos que Hernán como productor siempre estaba como dando ideas que al principio parecían súper revolucionarias y yo creo que como
como que todos nosotros, incluso yo, que éramos como chilenos medio asustados, y como él venía y decía, oye, esa cuestión hay que hacerla. Y cuando dijo metan el tema al disco, Sí, primero yo miré a Piga como diciendo nos van a matar, o sea, el resto de los buenos nos va a matar, porque nada que ver, pues si esta cuestión es por una película, para Justiniano, ¿cachai? Y la habíamos hecho con ese fin, totalmente no pensando en la estructura de temas de UPA, o sea, fue hecha para una película. ¿Eso era que no momenta? ¿Cómo? ¿Que no momenta? ¿Película de Justiniano? No me acuerdo. No, que es tenía Susi. rechazo. Susi, con Susi. Entonces fue como, wow, o sea, ¿qué onda la idea de Hernán? Pero fíjate que Hernán era súper visionario. Yo creo que él venía ya con una training, que la otra lo estuvo explicando en ese, me encantó todo lo que explicó, cómo él armaba, por ejemplo, un hit, ¿no? O sea, los armaba científicamente, o sea, tenía que ser ¿te acordás de la cuestión del 1-3, de que el bombo tiene que estar en el 1 y Sí. o sea, yo quedé, wow, claro, porque yo era tan chica en ese momento que no caché todo eso. Pero ahora, viéndolo, claro, seguramente él vio ahí en ese tema que tenía toda la pasta como para hacer. Y también, viste, esa es otra apertura que tuvo el grupo, porque también podían haber dicho, y sabéis que no, nada que ver, o sea, ubícate, ¿cachai? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cachai? Pero claro, ese eres tú, pero no sé si, o sea, todos no tenían por qué tener esa apertura. Pero yo creo que también influyó en la época, esta cosa que teníamos media de tribu, media de por qué no, de hagámoslo, qué sé yo. Y claro, ese tema quedó como un single y la verdad fue un batatazo más que un single. Yo me acuerdo que lo tocaban en el concierto cada media hora, era todas las personas. Y también, a mí me pasa lo mismo en relación a que hay gente que todavía me escribe también en, qué sé yo, en Facebook. O sea, como lo importante que fue ese tema para mucha gente. Le trajo como... además es un tema producido con un sonido, a ver, no sé, la otra vez creo que Nana habló de un grupo en el cual se había inspirado un poco para mezclar ese tema y para hacerlo, pero era un poco Prince también, no era tan darky, ¿no? No era como ya... Era más funky. Era más funk, como para adelante, ¿no? Como más tirando para adelante. Entonces yo creo que también le dio a UPA una cosa más actual, más no tan como tristona, sino que ya más alegre. Y pegó, y claro, y ahí está mi voz y quedó. Yo creo que es el tema como... por el cual se le recordaba estas generaciones venideras. Claro, y además, ojo, que es un tema folclórico. Claro. Y que además es muy raro porque ha tenido mucho significado en mi vida ese tema. O sea, yo, por ejemplo, he vivido mucho tiempo cerca de ríos, ¿sabes? Como que el río se convirtió en una especie de ítem para mí. O sea, yo viví en el Cajón del Maipo como 10 años al lado de un río y la pandemia la pasé al lado de un río y como que te juro que, no sé, o sea, ahí se produjo algo extraño, como una simbiosis entre, como que el río me agradeció a lo mejor a él que cantaba la canción, pero el agua, el río y... Bueno, y una vez compartimos departamento en Purísima, y estamos a 2 cuadras del río. Claro. ¿Cachai? Y la verdad también, ojo, analizando un poquito eso, no me acuerdo si lo hicimos en el panel, pero esto de que grande que viene el río, o sea, algo traía, algo venía, también se le puede dar una mirada de contexto político. Sí, claro. ¿No? O sea, que grande se va a la mar y tiene el lamento, ¿no? Tenía esta tristeza, el río llevaba esta tristeza. Que todos teníamos también un poco, entonces, pero era una cosa como que ya el río ya está botando todo eso, el río ya está botando todo esto, ¿me entiendes? Y bueno, estamos saliendo un poquito de esa oscuridad, como decía Ana. Yo creo que de ese tema podría hacer un análisis súper político también. Lo que pasa es que parece ingenuo. No se me ocurrió hacerlo de ese punto de vista. No, pero era una especie como de declaración. Vamos a parar inmediatamente la edición. Porque además el agua tiene como componente oníricamente de limpieza. Del inconsciente. Siempre tiene que ver con limpiar. Sí, y la persona que canta esta canción, que yo creo que eso es lo que le gustó quizás a Hernán. Claro, a mí me salió una voz en ese momento media darky, está bien, como con media aterciopelada, pero el mensaje al final igual era como de esperanza. Claro. ¿No es cierto?
Mira, ahora cuando lo escuches, de nuevo... O sea, más bien, o sea, devuélveme el amor mío, yo creo que... Pero ¿cuál es el amor mío? El amor mío hay dos posibilidades. Claro. Uno, que te dejaron botada, Pero no era y eso. lo otro es que se te ahogó en el río. Claro, pero no era Pero una no- cosa no era tan- cualquier amor, podría No, y ser. no era como No, trivial. No, no, era, o sea, no. imagínate que estás enamorada. Es que no necesariamente, a eso me voy, Eso, no Y tú, necesariamente tiene que yo ser siento un que amor. la mirada- enamorado se ahoga en el río. Era más política la mirada. Claro, no o sea, necesariamente tiene que ser un amor sí. filial, podría ser, o sea, un amor conyugal, podría ser un amor filial, podría ser un amor a algo que se me fue y lo quiero recuperar. O sea, podéis mirarlo desde el punto de vista de un retornado, podéis Exacto. mirarlo de mucho. ¿Qué grupo hizo este tema? Vuelvo. Y ya, pues. Ya. Ah, Un poco así, devolverme el amor mío, o sea, se Sí, puede ok. leer así, ¿cachai? Y yo creo que al final también es como un pequeño himno, ¿no es cierto?, de algo, de un retorno. De un retorno que, bueno, supuestamente años después, 2 años después, supuestamente volvió la democracia. Nunca vamos a ver si pues, se apareció o Qué no. fuerte declaración. Pero de aquí no sale. No, que salga, ¿no? Oye, otra pregunta, La última, la última ya. sí. En el tercer disco hay un cambio musical, creo que fue que tú regresaste. No, Hay un cambio como extraño. no fue alguien que regresó, es alguien que vino. Ya. Claro, Claro, que se fue y había una manera- No, alguien que pasó, más bien. y que sonó, y que la guitarra ya sonaba distinta, ya Alguien que sonaban pasó. más rockeras, más rudas, más duras. Las dos, ¿Quién es esa? para hacerla corta, Ah. pasó Andrés Calamaro. Un desastre. Y Andrés Calamaro, Aunque usted diga lo contrario. no, o sea, No, más eso que un no. desastre, es que, claro, hubiese sido mucho más bonito ahondar en lo que veníamos haciendo, La sonoridad era distinta. pero él pasó por acá rayado con el rock y todo eso, y porque estaba renaciendo un poco el rock de guitarra en la época, y rayó con eso. Yo me acuerdo cuando lo dijo textual, vamos a hacer un disco de rock. Suena. Y nosotros éramos más bien un grupo de pop. Ahora, no te puedo negar que me encantó, o sea, en el sentido de que a mí me encantó, yo me dejé crecer el pelo de nuevo, me gusta el rock, ¿ok? Pero me gusta mucho más, ¿verdad? Me gusta mucho más la emocionalidad de las cosas más que la crudeza y la potencia. Entonces, hay algunas cosas, casualmente la canción del Calamaro, Lejos, es una de las más emotivas del disco. Pero fíjate que a mí dentro de ese disco, a mí me gustó una que se llama Santiago. Ah, total, entretenida. ¿A todo el ¿no? mundo le gusta esa? Y la tocamos en Sí, vivo po. y tiene una hueá que al fin la pude tocar como me hubiese gustado escucharla. Porque yo quería una sola nota. Pero Calamaro, guitarra, También es mi favorita. pero fue bueno, igual fue el tema, pero me encantaba la... Pero se nota que, como dice. Cambió. Sí, cambió el sonido. Cambió. Se nota el cambio. Un cambio entre los dos primeros discos y el tercero, ¿cierto? Que es interesante. Y en el primer disco creo que está cuando termina con Estación Terminal. Ah, total, Sí, todos los pasajeros Deben de ser entretenido porque es meter algo como... Ahí yo asocié un poco a la sonoridad o lo que estaba tratando de hacer un poco electrodoméstico. Claro. Entonces, un poco de eso. Sí. Eso fue, o sea, fue un rajazo que estuvo al final del álbum, porque primero hicimos las canciones. Y después se hace el set list, como se dice, no sé cuántito, la programación. Y perfecto, o sea, además bien como tema al final, porque hay como una especie de cosa esperanzada en ese libro, en esa canción. Estoy confundiendo un libro con un disco. Hay arte, bueno, hay arte. Los pasajeros del último metro parados, sentados de pie. ¿Sí? Ya no hay más, ¿qué esperar? Sí, eran buenas las letras. Las cosas eran. Esa letra que no se hacía mucho que había de análisis. Estábamos acostumbrados al movimiento anterior que era directo. En cambio, este movimiento era un poquitito más.
Era Son complicado, era de- súper complicado estar entre las dos polos, así como Sí, decir. pero que estaba en la época que estaba. Exacto, era como muy. Claro, entonces tenían que hacer más analogías, Tac, letras. No era poder llegar y decir que se vayan todos. El caballero. Claro, Y no, eso eso- le decir, eso- ¿sabes qué? que No se solo vaya. Pero no solo eso. No solo eso. No era solo hacerle el quite a lo que podía pasarnos, porque en el fondo yo personalmente nunca le hice el quite a esa hueá. Yo canté en las peñas y tiré panfletos y rayé muros. Y otras cosas. No, porque otra hueá que. ¿Sabes ¿Lo vamos qué? a ver? Sencillamente no las voy a contar porque no quiero tampoco que se vean que me estoy mandando las patas, el guerrillero. ¿Ok? Pero mi posición personal era no podía no hacer algo, ¿cachai? Pero en términos de artista, de compositor, porque creo que a la edad que tengo me puedo declarar autor, compositor, intérprete, Sí, por supuesto. ¿ok? De Absolutamente. canciones. Yo quería cantar las cosas desde un punto de vista súper más universal, ¿no? Si una hueá que me daba lata, era la hueá de perogrullo, por muy necesaria que sea. Hay una canción de perogrullo necesaria. Son unos coches madre, son unos coches madre, y se lo digo en la cara, y se lo digo en la cara. Es necesario. Es como una parte de la cosa. ¿Cachai? Pero también está, reflexionar también, ¿por qué son coches su madre? ¿Por qué tengo esta rabia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podríamos explorar otra parte de la weá? ¿Cachai? Y explorar esa otra parte de la weá es interesante cuando uno escribe. Tú aquí recibes escritores escribiendo el libraco, porque es como así. Me di cuenta de la historia interior de la weá. Porque también era eso, ¿eh? Uno camina por la calle aquí en Santiago en esa época con una historia adentro, ¿captas? Y una historia que a veces compartíamos, y de repente cuando te van a hacer una obra así, conchito, a ver, esa es la weá, porque andamos con las confluencias. ¿Ok? Entonces no era tanto, ¿sabes que no quiero que me caiga la cana y tal la weá? Porque esa weá a mí nunca me dio susto. Pero no me iba a meter en weá de ¿cachai? No quería esa pega para mí, yo quería otra pega. Yo quería la pega de contar una cosa, una weá que pudiese ser un poco más universal, que durara. ¿Cachai? Y que permaneció. Y que sobre todo, claro, yo digo, Sueldo es medio loco lo que pasa con Sueldo. Sí. Es una canción muy sencilla. Sí, no es demasiado tanto- actual. Esa es una perogrullada. ¿Cachai? Que locura este me con Sueldo, una perogrullada. Esa es una perogrullada que hice. Pero hay algo en esa canción que yo no sé cómo chucha traté de transmitirlo, que era que finalmente dice, no con balas de cañón. ¿Ok? No son necesarios. Entonces había gente que me decía, bueno, no, si están los milicos, y la madre, se fueron los milicos y te siguen manejando. Solo que antes te manejaban con la ayudita de las tunas. Ahora te están manejando con la ayudita de las tunas, pero de otra manera. Y te siguen manejando con un sueldo, el sistema monetario. Ahora esa weá es súper como ¡guau! ¿Cachai? ¿Ah? Como tan cabezón. Es que así es la weá, yo soy así. Y me salió una weá porque yo entiendo la sociedad de cierta manera, porque no sé, y entonces por eso te digo que era muy complicado. ¿Ah? No es ni farandulero, no es ni opositor a cagarse. ¿Qué son estos weones? O sea, eso, digamos, podríamos decir desde un punto de vista comercial, fue un gran error, lo quitó público. Más encima que nunca sacaba un comunicado, quisiéramos decirle a todo el mundo, a la ciudadanía entera, que no tengo nada que ver con ese weón. Nunca lo hicimos, porque nos parecía ridículo, no, o sea, va a pasar, como si una idiotez. Lea las Y letras. porque no hay publicidad mala. Lea las letras. Lea No, las era letras. cosa de leerla, exactamente. Eso es, Ah, nada más. y la fotonovela, que el cabro iba buscando un poco de droga en los pantalones, y smoke, y bailar reggae, Y las masas son. y las masas son gente, y etcétera, etcétera. Era para leer las letras. Entonces ahí está el libro, que le va a permitir hacer esta gallada, también a lo mejor entender un poco, y quizás conectarse con esa historia interna que yo te digo que es importante, porque existió. Bueno, entonces no era fácil. Totalmente.
El sapito Sí, está de acuerdo. nos está avisando. Tiempo. Ya lo saben, amigos, un libro para recordar si lo vivieron, un libro para conocer si no sabían, un libro para aprender si están en esa. Es una visión personal de una persona, pero no es cualquier persona. Estamos hablando de un compositor, de un par al menos, de las canciones que están más en el consciente colectivo de las últimas generaciones. Mucha gente no lo sabe, pero de repente uno escucha Sueldo, escucha La Bamba, escucha hasta Río Río, y dice, ¿qué serán esos gallos? Y otros dicen, pero si Upa no ha tenido, y lo he dicho varias veces al presentar el libro en distintos lugares donde lo he estado recomendando, tal vez no tuvo toda la publicidad que merecía, no publicidad en el mal sentido, sino en el buen sentido, de expandir el conocimiento de una de las bandas que, como lo hemos dicho durante toda la conversa acá, pasó la historia, aún está en vigencia, pero uno siempre se acuerda de estos 4 discos y uno dice, wow, ahí había algo que, si ustedes quieren saber más sobre el contenido interno, UPA quiere decir, porque aquí está, como decía Mario, lo que querían decir. Un placer, María José, Mario, Francisco, se les agradece desde el fondo del alma haberme dado este gustito de tener a una de mis bandas favoritas de la vida acá, y genial porque hablamos de cualquier cosa. Pero el libro es muy bueno, ojo que el libro es muy bueno. Hablamos de cualquier cosa y del libro. Okay, sí. Es que todo lo que hablamos está en el libro. Sí, de alguna forma está, así que... Por lo menos está la foto. Las fotos, hay varias fotos. Acá en Queleo Forestal, o si viven fuera de Santiago, a través de espacioforestal.cl con despacho a todo Chile, UPA quiere decir, publicado por Santiago Anders, una pequeña joyita de esta editorial que se está dedicando bastante seriamente a escribir libros sobre música y sus alrededores. Y viene con bonito. Y viene con bonito, así que bueno. Un aplauso para los chicos.